Tras años de intensa búsqueda, finalmente se ha filtrado información confidencial revelando la presunta ubicación del escondite secreto del Mencho, el narco más escurridizo de todo México. Las autoridades están ahora más cerca que nunca de capturar al sanguinario líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero atraparlo no será nada sencillo. Se dice que el Mencho cuenta con un elaborado sistema de túneles y cuevas que le permiten escabullirse rápidamente ante cualquier amenaza. Acompáñanos en este impactante video mientras rastreamos los pasos del escurridizo capo, adentrándonos en la inhóspita Sierra de Jalisco, territorio hostil controlado por el CJNG. Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho, ha logrado burlar a las autoridades durante años. Su paradero es uno de los misterios mejor guardados del narcotráfico mexicano. De acuerdo a información de inteligencia, se cree que este escurridizo capo se mueve constantemente entre las ásperas serranías de los estados de Jalisco, Michoacán y Colima. Sus dominios. Dicen los lugareños que algunas noches se escucha el trote de caballos perdiéndose en la oscuridad de los cerros. Son los hombres del Mencho movilizándose entre la maleza. Se rumora que el capo ha construido un intrancado sistema de túneles, cuevas y pasadizos secretos que le permiten ocultarse rápidamente si alguna patrulla se acerca demasiado. Otros informes señalan la existencia de lujosas cabañas camuflajeadas en las faldas de los cerros, con sofisticados sistemas de vigilancia para detectar intrusos. Pero el Mencho también sabe mimetizarse con los campesinos cuando es necesario. Camina entre milpas y sembradíos de agave. Pernocta en humildes chozas tapiadas con láminas de cartón. Sabe que esos son los últimos lugares donde irían a buscarlo. Y así, siempre un paso delante de sus perseguidores, el escurridizo capo cambia constantemente de escondite. Hoy duerme en una cueva húmeda intensificada de murciélagos. Mañana en una lujosa cabaña con vista a la sierra. Siempre en movimiento, siempre en alerta. Atrapar al escurridizo Mencho se ha vuelto una osadía imposible para las autoridades. Año tras año, el sanguinario capo burla incluso a los operativos más meticulosos en su contra. Su instinto casi sobrenatural para detectar patrullas que se acercan demasiado a sus dominios le ha permitido escabullirse una y otra vez. Ya en 2012, los uniformados jaliscienses prepararon por semanas un minucioso operativo, siguiendo los pasos de uno de sus lugartenientes más cercanos. Así dieron con un opulento rancho fortificado con sofisticados sensores de movimiento y torres de vigilancia camufladas entre los árboles. Al llegar no hallaron resistencia alguna. Parecía desierto, pero justo cuando forzaban la puerta de metal del sótano, escucharon el inconfundible rugir de potentes motores. Las pantallas de las cámaras de vigilancia captaron una pequeña caravana de camionetas blindadas que se alejaba velozmente por un camino secundario. El Mencho había estado allí hace apenas unos minutos. Para 2013, sabuesos de inteligencia militar siguieron el débil rastro de sus encubiertos movimientos en la sierra hasta dar con una humilde clínica rural en El Grullo, pueblo en el que lo vio nacer. Consiguieron rodear el destartalado edificio y cortar las vías de escape. Derribarían la frágil puerta de madera podrida de un momento a otro. Pero justo en ese instante, uno de los agentes encubiertos divisó una alta y fornida figura escapando sigilosamente por una angosta ventana lateral. Era él. Lo tenían en la mira. Pero antes de poder reaccionar, la escurridiza sombra se perdió tras una cortina de densos matorrales. Para cuando rodearon la zona, ya no había rastro alguno de su paso. En 2015, se utilizaron los métodos más extremos para su captura. Un moderno helicóptero Cougar sobrevoló muy bajo la tierra caliente, siguiendo los pasos de un lujoso convoy con sus camionetas blindadas. Ante la imposibilidad de capturar al escurridizo Mencho, las autoridades han optado por debilitar el círculo de poder más cercano, atrapando a uno de los miembros clave de su familia. En total, al menos 8 familiares directos del capo han acabado tras las rejas, incluyendo a 2 de sus hijos, su hija y hasta su propia esposa. Uno de los golpes más duros llegó en 2018, cuando su primogénito Rubén Oseguera González, alias el Menchito, fue capturado en un elaborado operativo. El joven heredero había demostrado tener el mismo carácter sanguinario de su padre, perpetrando brutales ejecuciones y planificando envíos de droga a Estados Unidos. Su detención privó al Mencho de su mano derecha y probable sucesor. Otro hijo fue Juan Carlos González, también conocido como el Ranger.
cayó en poder de las autoridades al año siguiente, y la cereza del pastel llegó en 2021, cuando Jessica Johanna Oseguera González, la muy querida hija del capo apodada La Negra, fue arrestada en Washington, D.C. durante una audiencia judicial de su hermano Rubén. Pero sin dudas, el golpe al orgullo del escurridizo capo llegó este 2022, cuando su propia esposa, Rosalinda González Valencia, fue detenida por agentes encubiertos en Zapopan, Jalisco. Madre de sus hijos y tía de antiguos jefes del CJNG, su captura significó un duro revés emocional para el Mencho. Y a medida que su círculo de familiares y allegados se reduce, crecen las posibilidades de que alguna boca suelta finalmente delate su paradero. La captura o abatimiento del Mencho sería un golpe contundente al cártel Jalisco Nueva Generación, debilitando a su máximo y más carismático líder. El CJNG ha crecido exponencialmente bajo el liderazgo imponente de este capo, expandiéndose no solo en México, sino hacia Estados Unidos, convirtiéndose en una de las organizaciones criminales más poderosas del continente. Si el Mencho cae, sería un duro revés para el cártel, pues perderían a su gran estratega, la mente maestra detrás de las operaciones. Su liderazgo y visión ha sido fundamental para que el CJNG sobreviva y prospere en medio de una sangrienta guerra en contra de los cárteles rivales. Su eventual reemplazo no sería fácil. El Mencho ejerce un control férreo sobre sus lugartenientes, y su carisma como líder es difícil de replicar. Cualquier sucesor tendrá que ganarse la lealtad absoluta de las facciones internas, lo que no es tarea sencilla. Es probable entonces que la caída del Mencho desate una cruenta guerra interna por el poder. Sus principales lugartenientes como el O3, Juan Carlos González, el Doble R, Ricardo Ruiz Valesco, o el Cabo 89, José Luis Lares, buscarían posicionarse como los nuevos líderes del CJNG. Esto inevitablemente ocasionaría pugnas y divisiones. Cada facción buscaría el apoyo de los diversos grupos regionales del cártel. Jalisco, Michoacán y Guanajuato serían algunos de los principales escenarios donde seguramente se recrudecería la violencia por esta lucha intestina. Los enfrentamientos se multiplicarían en un baño de sangre sin fin para hacerse con las rutas de trasiego de drogas y territorios que actualmente controla el CJNG bajo el puño de hierro de Nemesio Ceguera. Su captura también tendría un fuerte impacto psicológico en la moral de los sicarios. Durante años han venerado la figura del Mencho como una especie intocable, un mito viviente capaz de burlar a las autoridades una y otra vez. Que de repente sea abatido o capturado sería demoledor para la autoestima de sus huestes criminales, quienes verían desvanecerse el aura de su invencibilidad que rodeaba a su jefe. Inevitablemente esto se traduciría en deserciones y traiciones en las filas del grupo delictivo, debilitándolo aún más frente a sus enemigos como el cártel de Sinaloa, los Zetas o el cártel del Golfo, quienes olerían sangre y buscarían aprovechar la coyuntura para arrebatar los territorios del malherido CJNG. El Mencho se ha convertido en el criminal más buscado del continente americano y su captura se ha vuelto indispensable para golpear la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con informes de la DEA, el CJNG es actualmente la organización criminal que más droga introduce de contrabando a Estados Unidos, superando incluso al temido cártel de Sinaloa. Solo en la ciudad de Los Ángeles, el dominio de esta peligrosa organización criminal es evidente, inundando las calles con metanfetaminas, cocaína, heroína y fentanilo procedente de México. Nemesio Ceguera Cervantes se ha transformado en una especie de nuevo Chapo Guzmán, controlando no solo la gran mayoría de puertos y aduanas mexicanas estratégicas para el trasiego de drogas, sino también consolidando rutas hacia las grandes ciudades de Estados Unidos. Su captura, por tanto, es considerada como un durísimo golpe a estas redes de distribución que han envenenado con opioides a millones de ciudadanos norteamericanos y que le generan al CJNG ganancias de hasta $30,000 millones anuales. Es por ello que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos ha puesto precio a su cabeza, ofreciendo $10 millones como recompensa a quien proporcione información que lleva a su arresto. Del lado mexicano, prácticamente todas las fuerzas federales como la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal se encuentran tras los pasos del Mencho. Su captura se ha vuelto una cruzada nacional. Y es que el CJNG no solo controla entre el 35 y el 78% de los mercados de drogas ilícitas en México, según cálculos oficiales,
sino que ha dejado una estela de sangre y fuego en su constante expansión territorial, convirtiendo a entidades como Guanajuato, Jalisco o Michoacán en auténticos campos de guerra. Así, en síntesis, detener al escurridizo Mencho se ha transformado tanto para México como para Estados Unidos un imperativo categórico dada la amenaza existencial que representa para la seguridad de ambas naciones. ¿Lograrán esta vez atrapar al escurridizo Mencho? ¿O una vez más se les escapará de las manos? A pesar de la especular movilización de las autoridades y lo cerca que estuvieron esta vez de capturarlo, el escurridizo Mencho sigue libre para pelear otro día más. Su ingenio y olfato para detectar el peligro a tiempo, sumado a su intrincada red de túneles y cuevas secretas en la sierra, le han permitido una vez más escabullirse. Pero sin dudas, el cerco está más cerrado sobre el capo. Esperamos que este video les haya parecido interesante. No olviden suscribirse para seguir nuevos videos. Hasta la próxima.